días, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta edición, esta quinta sesión de la Cátedra Tomás Carrasquilla, que en este ciclo del segundo semestre del 2020 está dedicado al tema de la edición, libros y lectores en Colombia. El día de hoy nos acompaña la investigadora Juliana Vasco. Ella es investigadora en formación postdoctoral del proyecto Historia Intelectual del Conflicto en Colombia 1990-2010, Revistas Intelectuales e Ideas de la Universidad de Antioquia. Es magíster y doctora en Historia de la Universidad de los Andes e historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es coordinadora adjunta del Semillero en Historia Intelectual, también de nuestra universidad, e integrante de los grupos de investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional Sede de Medellín y del Grupo de Estudios de Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana de la Universidad de Antioquia. De nuevo quiero dar las gracias al sistema de bibliotecas, a la Facultad de Comunicaciones. Pues, gracias a estas instancias de la universidad es posible la Cátedra Tomás Carrasquilla. Y le doy las gracias también a la profesora Juliana por acompañarnos. El título de su conferencia es Los impresos para los estudios del conflicto en Colombia, revistas académicas y público lector. Bueno, profesora Juliana Vasco, muchas gracias y adelante. Buenos días para todos, espero que me escuchen bien. Comienzo pues la presentación de hoy agradeciendo en primer lugar a Ana María, al grupo Colombia, Tradiciones de la Palabra y al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia por darme la oportunidad de participar en la Cátedra Tomás Carrasquilla y por permitirme presentar algunas reflexiones sobre lo que ha sido mi trabajo de investigación en los últimos meses, porque es precisamente de ese tema el que les voy a hablar el día de hoy. En este sentido, por tratarse pues de un trabajo todavía en proceso de construcción, las ideas que voy a presentar corresponden más bien a una fase exploratoria de un problema. Y para hacerles la presentación de hoy, entonces, voy a tomar el siguiente camino. En un primer momento voy a hablar o voy a proponer algunos ejemplos de lo que serían los impresos para el estudio del conflicto visto desde los libros y desde los autores que han trabajado este tema, y por esa vía tratar de explicar por qué la asociación entre tema del conflicto y el tema de la edición académica. En un segundo momento, presentaré qué entiendo por edición académica a partir de, qué entiendo por edición académica, y también voy a presentar entonces el análisis de dos revistas, la revista Colombia Internacional de la Universidad de los Andes y la revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bueno, dos revistas que están asociadas directamente con el tema de la ciencia política en el país. La idea con estas revistas es presentar las transformaciones y las permanencias también de la edición académica, haciendo un viaje por la historia de estas revistas, es decir, dando cuenta de su contexto de producción y de los escenarios, o por lo menos haciendo un esfuerzo por hacerlo, por contar un poco acerca de esos escenarios específicos en los que se formaron estas revistas y en los que se constituyeron pues los desarrollos editoriales de estas publicaciones. Y finalmente me voy a permitir, y bueno, y con eso abriré un pequeño paréntesis para presentar algunas ideas de lo que estuve trabajando en mi tesis, y lo voy a presentar porque me permiten movilizar un cuerpo de nociones, de preguntas y de enfoque para introducirme directamente al tema de trabajo que presento hoy. Entonces, en pantalla ustedes están viendo pues el título de mi presentación y algunas imágenes de carátulas de revistas asociadas con el tema de los estudios políticos en el país. Bueno, ahí la dejo para que ustedes vayan viendo por el momento y les voy contando. Para empezar entonces les cuento, para que se entienda mejor de qué va esta investigación y cómo la relaciono con el campo de la edición y de los impresos y de los lectores en Colombia. Les quiero contar que en los últimos años me concentré en el estudio de unas sociedades literarias en Colombia, unas sociedades literarias que tuvieron lugar durante el siglo XIX y las estuve estudiando a partir del enfoque de sociabilidad de Maurice Aguilón.
La idea que yo tenía al estudiar esas sociedades literarias era conseguir pistas para tratar de entender qué era, cómo había sido ese proceso de la profesionalización de los escritores en Colombia. Y me di entonces a la tarea de reconstruir, de caracterizar y de definir la vida de esas asociaciones a partir de sus prácticas y de sus formas de sociabilidad. Para ese ejercicio entonces estuve revisando un buen número de revistas de la época. Revisé entonces la revista, por ejemplo, El Mosaico, revisé la revista La Miscelánea, revisé revista Gris, Alfa, bueno, unas revistas muy interesantes. Y a partir de entonces de estas revistas que habían sido escenario de las discusiones y registros de las actividades llevadas a cabo por estas agrupaciones intelectuales, lo que comencé a darme cuenta es que una actividad asociativa en torno a la literatura había resultado en la emergencia y organización de unos cuerpos de especialistas, de unos agentes académicos y de unas instancias académicas que iban a configurar el campo de la literatura en la sociedad colombiana durante el siglo XIX. Lo que estuve estudiando entonces fue la formación de lo que Jacques Dubois denomina las instituciones de la vida literaria. Entonces estuve estudiando un corpus de obras, unos agentes literarios, unas instancias de producción y de difusión y unos dispositivos de legitimación. Básicamente la pregunta era por las condiciones sociales de existencia de la literatura colombiana durante el siglo XIX. Y ese estudio lo hice a partir de preguntas básicas que le estaba haciendo a esas sociedades literarias. Por ejemplo, yo me estaba preguntando, o esas fueron las preguntas que me acompañaron durante ese proceso de investigación. ¿Qué rol jugaron las sociedades literarias en la configuración de la institución de la literatura en Colombia, por ejemplo? ¿Quiénes y por qué podían ser escritores? ¿Cómo se formaba una carrera literaria? ¿Quiénes eran los editores y qué funciones cumplían? Si existía alguna relación entre la producción de revistas y la profesionalización del escritor, y de qué manera las revistas formaron su propio público. Esas fueron algunas de las preguntas que me acompañaron. Bueno, actualmente, en este momento estoy trabajando en una investigación, como hace un momento lo presentó Ana María, una investigación, un proyecto que lleva por título Historia Intelectual del Conflicto 1990-2010, Revistas Intelectuales e Ideas. Es un proyecto liderado por el profesor Diego Alejandro Zuluaga y el que también participa la profesora Jenny Valencia y el investigador e historiador Andrés Felipe Vallejo. Ese proyecto lo estamos desarrollando aquí en la Universidad de Antioquia y cuenta con financiación de MinCiencias. Bueno, ese proyecto parte de la idea de que el conflicto ha tenido lugar en la escritura de los intelectuales y en los medios impresos que les sirven de exposición. Es decir, que las interpretaciones del conflicto han sido construidas no solo por los hechos de violencia, sino por las interpretaciones de los mismos hechos por parte de los intelectuales académicos. Es decir, para explicarme mejor, lo que digo es que los intelectuales han contribuido a construir ideas sobre el conflicto sin que necesariamente hayan hecho parte directa de este. En ese sentido, en esa investigación pensamos que el conflicto colombiano al que ha asistido el país desde la década de 1960 es también un conflicto intelectual que se desarrolló en el orden del discurso. Lo que nos imaginamos en la formulación de este proyecto es que las revistas académicas, como soporte material de las ideas que se producen en el contexto universitario y en instituciones científicas, pueden ser una posibilidad para el análisis de la figura del intelectual. Lo que pienso entonces es que a través del estudio de esa revista nosotros podemos caracterizar las ideas del intelectual, los referentes teóricos, localizar su público lector, los ámbitos de circulación y de recepción de sus ideas y entender sobre todo cómo esos intelectuales hicieron del conflicto su objeto de estudio. Es decir, que a través del análisis sistemático de unas revistas asociadas a la ciencia política en el país, de las que ya algo dije, sería posible para nosotros tratar de abarcar ese complejo fenómeno que es el fenómeno del conflicto, preguntándonos, por ejemplo, qué es una revista académica, cuáles son las lógicas del sistema universitario que pesan frente al proceso de producción de esas revistas, quiénes los agentes que las realizan,
de qué manera es posible relacionar las condiciones históricas y materiales de la existencia de la revista con unos usos programáticos de ciertas ideas, con la consolidación del intelectual académico sobre el conflicto, y cómo hacer de este tipo de revistas fuentes para pensar el problema del conflicto en Colombia. Y digo fuentes no porque estas revistas no hayan sido antes estudiadas, sino porque por lo menos yo no lo conozco, no conozco un precedente en que hayamos trabajado y revisado las revistas académicas para preguntarles directamente por el tema del conflicto en Colombia. De hecho, quiero recordar aquí, a partir como de las presentaciones anteriores de los otros investigadores que han estado a lo largo de esta cátedra Tomás Carrasquilla, escuchándolos y pensando pues como en esos temas de los que decimos que todavía nos queda faltando trabajar, temas a los que no se le ha prestado todavía la suficiente atención, está por ejemplo el tema de la edición académica. Yo propongo hoy edición académica de revistas de una manera exploratoria. Y bueno, entonces creo que este ejercicio sobre todo de estas preguntas, que sé que son muchas y que todavía solo logro tener algunas ideas para esbozar respuestas para algunas de ellas, y lo que quiero destacar de este ejercicio es que para mí logró ser muy interesante en la medida que me permitió movilizar, que me permitió transferir ciertas ideas y ciertas preguntas que yo ya le había hecho a sociedades literarias, que ya le había hecho a editores, que ya le había hecho a escritores en el siglo XIX, me permitió trasladarlas al tema del conflicto. Entonces, se trata, a mi modo de ver, de un ejercicio novedoso que pone su esfuerzo no solo en la idea de trasladar las preguntas, sino que ofrece una comprensión distinta del conflicto colombiano porque decimos que se desarrolla en el orden del discurso, y hace de las revistas académicas fuente documental para estudiar el conflicto. Y cuando digo aquí fuente documental para estudiar el conflicto, no estoy pensando pues como en la idea obvia o axiomática de pensar las revistas en el sentido de que se trata de artefactos culturales que albergan ideas, sino en su calidad de proyectos educativos, culturales y políticos, de espacios de sociabilidad, y en relación sobre todo con los dispositivos propios de su materialidad y de la significación que tienen estas revistas. Entonces, esa también es una invitación para pensar. Yo les propongo que hagamos un ejercicio de autoanálisis, aquí para sumarle otra pregunta a las tantas que ya hice. Bueno, entonces les propongo un ejercicio de autoanálisis, algo corto como investigadores y como ciudadanos. Y preguntémonos entonces por un momento más, ¿cuál es el tema sobre el que más se ha escrito en los últimos 60 años en este país? ¿Cuál ha sido el objeto de estudio que mayor interés ha despertado en el espacio académico? ¿Y sobre qué se ha estado editando en este país? Hagámonos entonces esas tres preguntas. El tema sobre el que más se ha escrito en los últimos 60 años, el objeto de estudio que mayor interés ha despertado en las ciencias sociales y sobre qué hemos estado editando. Yo como respuesta creo que posiblemente es sobre el tema del conflicto o de algún modo relacionado con este. Y lo es porque el conflicto va más allá de una reflexión académica. Es una discusión política y sobre todo es un problema de opinión pública. Entonces, lo cierto es que el conflicto ha resultado ser un tema privilegiado para el estudio en las ciencias sociales y en consecuencia, y privilegiado en general por nuestro interés y en consecuencia la temática a la que probablemente más impresos hemos dedicado y también la temática que probablemente más lectores ha atraído. Para hacerse a una idea de esto que digo, para tratar de respaldar estas ideas que digo, creo que es posible mirar, por ejemplo, los catálogos universitarios y ahí uno se puede dar cuenta de ese número de impresos que dedican las universidades al año a temas relacionados con el conflicto, o hacer la revisión de los contenidos de las revistas de Ciencias Sociales y Humanas, que fue un trabajo que nosotros en la formulación del proyecto estuvimos haciendo, como en parte revisando esos contenidos, y uno se da cuenta como del interés por el tema del conflicto.
También bastaría entonces también con hacer como un recorrido a través de esas, de las bases indexadas, colocando palabras claves como violencia, posconflicto, paz, y darse cuenta también en esos metabuscadores del interés que hay por el tema. Entonces, en este sentido, podemos decir que buena parte de la edición académica y no académica del país se ha dedicado al tema del conflicto. Y en este sentido, quiero advertir que no desconozco que el conflicto ha sido campo de interés para periodistas, campo de interés para los políticos y para la ciudadanía general. En ese sentido, entiendo que existen dos posibles niveles de análisis y dos posibles niveles de interés por el conflicto. Uno, el interés que puede tener el público en general, y otro, el de los investigadores, que en nuestro caso sería ese el objeto de estudio. Bueno, introduzcámonos entonces un poco más en el tema de esos impresos sobre el conflicto, a ver si me permite presentar un poco mejor ese engranaje que traigo pues como en esta presentación, en esta charla, y es tratar de presentar este engranaje que se propone en parte de este proyecto de investigación del que hago parte, y es presentar el engranaje: revistas académicas, edición académica y conflicto. Bueno, en la presentación del libro Pasado y presente de la violencia en Colombia, un clásico pues del tema del conflicto en el país, el mismo Gonzalo Sánchez llamaba la atención sobre el interés creciente por el tema en el país, cuando nos recuerda que los balances sobre la producción editorial en Colombia a mediados de la década de 1980 coincidieron en señalar el tópico de la violencia y de la paz como el preferido de los editores y de las editoriales, de los editores de las editoriales y del público lector. Lo que yo digo entonces es que para ese momento Gonzalo Sánchez ya nos anunciaba un problema de investigación para la historia intelectual y para la historia de la edición que estamos tratando de recoger aquí en este momento. Por otra parte, recuerdo también a Nicolás Morales Thompson, quien fue director de la editorial Javeriana y fue exdirector de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, cuando recordaba la insistencia del público universitario nacional y del público también internacional que pedían la reedición de un libro como Orden y Violencia de Daniel Pecó. Este libro finalmente fue reeditado por la editorial de la Universidad EAFIT en el año 2012. Y también pues de ese interés nos habla el éxito de ventas de los libros de Alfredo Molano. Disculpen, perdón un segundo este ruido ambiente. Disculpen por favor un segundo. Bueno, asimismo, qué pena con ustedes. Asimismo, el número de reediciones de la violencia en Colombia de Germán Guzmán, asimismo el número de reediciones de la violencia en Colombia de Germán Guzmán, de Orlando Falsborda y de Eduardo Umaña Luna, publicado por primera vez en el año 1962, nos da cuenta como de esta situación de interés por el conflicto. De acuerdo con Indepaz, este ha sido el libro más editado, más vendido y más discutido en su género en el país. Un clásico de la violencia que fue editado entre 1962 y el año 2005 6 veces por editoriales como Iquema, Tercer Mundo, Punta de Lanza, Progreso, Carlos Valencia, Taurus. Este libro, por ejemplo, la primera vez que se editó, que lo editó la editorial Iquema, tuvo un tiraje de 1000 ejemplares, y en la segunda edición, que es del año 1964, que lo edita Tercer Mundo Editores, es un tiraje de 5000 ejemplares y todos ellos agotados. Quiero anotar aquí la importancia de una editorial como Tercer Mundo, que yo creo que le debemos, o de Punta de Lanza también, que les debemos poner más atención en el tema relacionado con estos impresos del conflicto. Bueno, a propósito de este libro, nos dice el mismo Gonzalo Sánchez que la violencia se volvió problema por primera vez en la universidad a partir de ese libro. Lo que me parece importante decir es que
desde el año 1957, cuando el gobierno creó la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, puede decirse que oficialmente se puso sobre la mesa la necesidad de estudiar y comprender los hechos y los procesos de violencia a los que asistía el país. Y la producción académica viró hacia ese objeto de estudio y por esa vía también las publicaciones. Todo lo anterior me sirve para decir, y pienso yo que me sirve para justificar entonces que las ciencias sociales han constituido como un dominio privilegiado el tema del estudio del conflicto. En este sentido, se haría importante detenernos en las formas en las que las ciencias sociales producen sus ideas, las redes y los circuitos involucrados en esas ideas y los mecanismos de fuerza y poder que modelan y constriñen el funcionamiento del sistema académico. Asimismo, pienso que no podemos tampoco hacer un análisis de las ideas que se han construido en torno al conflicto y de los intelectuales que se han especializado en ese objeto sin tener en cuenta la materialidad que las soporta y el contexto en el que se producen esas ideas. En este caso, las revistas académicas pueden ser un escenario para atender ese problema. Y quiero advertir un problema a partir de lo que estoy diciendo en este momento, porque estoy diciendo que hay que tener en cuenta la materialidad que soporta esas ideas y el contexto en el que se producen. Y es que, pues, relacionado también con esta situación que vivimos, con esta situación de pandemia, tengo que confesar que no he tenido acceso a las revistas académicas, estudios políticos y la revista Colombia Internacional en su versión impresa, que es la versión original, y tenerlas pues seguramente me daría pie para hablar de otros aspectos que todavía no he considerado porque no ha sido posible. Entonces lo que estoy pensando también, claro, nos tuvimos que articular con otras metodologías, pensar otras formas de abordar el problema de las revistas. Y entre esas otras formas, pues ya en un momento les hablaré como de unas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer. Entonces, en ese sentido, al no tener esa materialidad que soporta las revistas, las estuve estudiando a través de la internet, las revistas que estaban en línea. De hecho, hay unas que quería consultar, pero no se encuentran en línea. Y entonces me he detenido más, me he concentrado en el contexto en el que esas revistas producen sus ideas. Bueno, entrando ya en la segunda parte de este texto, que persigue también o que tiene como objetivo atender los procesos de formación de las ideas, quisiera enfatizar en qué entiendo por edición académica. Y me parece que es importante porque yo me estuve preguntando por las revistas que he leído, las revistas que suelo consultar, las revistas que me gustan, cómo presentan sus dossiers, la forma en la que yo leo esas revistas. Bueno, me estuve preguntando todo eso para tratar de entender qué es lo que yo creo que es la edición académica. Y leyendo también acerca de la relación entre edición y universidad. Por ejemplo, Chartier habla bastante de esa relación que la remonta hasta el siglo XII, por ejemplo. Pero pensando entonces en la noción en particular, lo que yo puedo decir es que la edición académica es una noción móvil, es decir, que no siempre ha sido la misma, que cambia y que se transforma de acuerdo con las condiciones de producción, de acuerdo con el índice de lecturas y de formación lectora, de institucionalización escolar y universitaria de cada país. La edición académica también depende de los avances técnicos, del uso de las tecnologías, de los posicionamientos académicos, de las transformaciones de la disciplina, de la inversión en ciencia y sobre todo de la idea de estatuto científico, es decir, de aquello que define qué es ciencia en cada momento. Entonces lo que yo puedo decir es que se trata de revistas especializadas que son editadas y publicadas y auspiciadas generalmente por institutos y universidades y que sirven como medio de comunicación y de posicionamiento a un campo del saber o disciplina y tienen entre sus propósitos la formación de comunidades intelectuales a través de la conformación de un público de lector y de la publicación y difusión de artículos científicos, productos de investigación y de reflexión. Bueno, aquí a continuación les voy a mostrar este cuadrito, que espero que lo estén viendo en este momento,
Les presento entonces este cuadrito para que vamos aterrizando ya un poco directamente en las revistas. El primero de los cuadros que ven allí se llaman primeras revistas académicas en Colombia. Entonces ahí presento, por ejemplo, las primeras revistas de las que tenemos registro en el país y que las asociamos directamente con el tema de la edición académica, como Anales de la Universidad Nacional de Colombia, que se publicó entre 1865 y 1980, está la revista Medicina también de la Nacional, y la revista Dina de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que esa se publicó entre 1933, y bueno, aún se sigue publicando. De la Universidad de Antioquia, la revista que encontré más antigua, la revista académica, es la revista de la Universidad de Antioquia, que se inició su publicación en 1933. Pueden ver también otro cuadrito que se llama revistas académicas de estudios políticos. En ese caso son las revistas académicas asociadas directamente a esa área, a ese tema de estudio. Ahí la primera de esas revistas, bueno, aquí creo que no aparece en este cuadrito, pero la primera de esas revistas es la revista de la Javeriana, que salió en el año 1933, y aunque no era una revista exclusiva pues de los estudios políticos en el país, empezó a abordar ese tema. Y voy a dejar ahí pues para que ustedes vayan observando esa revista. Lo que quiero decir es que la gran mayoría de las revistas académicas en el área de los estudios políticos en Colombia se ubican en la década de 1970 y 1980. Es decir, coinciden con la proliferación de este tipo de programas de estudio dentro de las universidades del país. Lo que quiero también resaltar es que la década de 1980 coincide con la institucionalización de los estudios políticos en Colombia y con el inicio del intelectual académico cada vez más interesado en la ciencia política. Entonces, sobre la base de las convicciones anteriormente expuestas, quiero pasar ahora a analizar de manera inicial dos revistas. La revista Estudios Políticos, adscrita al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y la revista Colombia Internacional, que hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El objetivo que me trazo con estas revistas, como ya dije ahorita hace un momento, es tratar de ubicar o localizar los efectos y las transformaciones o las permanencias de la edición académica en estas dos publicaciones a partir de reconstruir desde la historia intelectual lo que se ha denominado el giro contextual. Entonces voy a intentar hacer un trabajo en clave de historia intelectual. Es decir, lo que voy a hacer es tratar de reconstruir los escenarios específicos en los que los intelectuales o las comunidades de pensamiento que han hecho parte del proyecto Revista tuvieron actuación. Yo creo que esos espacios son importantes y es importante trabajarlos porque nos hacen sensible a la identificación de unas pragmáticas de los discursos, es decir, al sentido que tienen las enunciaciones dependiendo de la situación y de los mecanismos que autorizan la palabra. Eso para pensar en términos de Quentin Skinner y relacionarlo con la idea de la escuela de Cambridge sobre lo que ellos entienden por giro contextual. Quiero decir entonces que para acercarme a esa reconstrucción que estoy proponiendo, pues no solo me basé de las revistas y de la información que pude hallar en ellas, sino que sobre todo me basé en unas entrevistas que pude realizar a editores y a profesores de distintas instituciones del país. Hablé, por ejemplo, con editores de la Universidad Nacional, con editores de la Universidad de los Andes, profesores de la Universidad de Antioquia, la Universidad Central. Bueno, entonces, como les digo, para esa reconstrucción me basé sobre todo en esas entrevistas que hice a los académicos y realmente fue enriquecedor y fue emocionante escuchar a los profesores hablar de sus revistas, ver cómo quieren a esas revistas. Yo tenía la sospecha que para ellos probablemente podía ser un peso tener las revistas y la tenía porque había leído ya otros editores y a otros profesores hablando
sobre el peso de las revistas, pero descubro que por lo menos en este caso no lo es. Quieren mucho a sus revistas y también me gustó encontrarme con el tema de que las revistas tienen más autonomía de lo que yo creía frente a esas bases bibliográficas y evaluadoras de la calidad científica. Tienen mucha más autonomía. Entonces fue maravilloso realmente pues hacer esta entrevista y de las voces de esos actores que han hecho parte de la constitución y formación de esos escenarios y de esos proyectos revistas es que voy a presentar el análisis de Colombia Internacional y de estudios políticos. Entonces, sé que es una muestra, digamos, sé que es una muestra pequeña la que estoy presentando en este momento, que se trata pues solamente de 2 revistas. Sobre la marcha espero ampliarla, por ejemplo, a la revista de análisis políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el IEPRI, de la Nacional de Bogotá, o revisar también la revista Controversia del CINEP. Yo lo que me digo es que voy a presentar un panorama indiciario que puede revelar una visión de las transformaciones y de las permanencias de la edición académica. Entonces, a continuación les voy a presentar esta otra paginita de este PowerPoint donde van a poder ver las revistas, pues 2 carátulas de la revista Estudios Políticos y una pequeña tabla en la que incluyo información relacionada con el propósito, los directores del instituto, la política editorial, el director de la revista, los auxiliares, bueno, una información general a partir de la revista Estudios Políticos. La voy a dejar ahí para que ustedes la vayan viendo y voy a empezar a contarles acerca pues del encuentro que tuve con estas revistas. Y pues lo particular de este encuentro es que se trató de un encuentro virtual, porque ya les dije que no tuve acceso a las revistas impresas y asimismo pues se trató de un encuentro virtual con los profesores. Yo espero que en los próximos meses la situación cambie. Bueno, entonces el primer descubrimiento fascinante que tuve con estas revistas fue darme cuenta que el origen de estas revistas está asociado a un proceso de sociabilidad académica, que es más o menos esos procesos que yo ya estuve estudiando en el siglo XIX, con estas revistas literarias y culturales del siglo XIX. Me doy cuenta que esos procesos académicos que se dan en pleno siglo XX no distan mucho de aquellos que dieron origen a esos proyectos intelectuales en el siglo XIX. Entonces, les cuento que la revista Estudios Políticos pues hace parte del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y ese instituto se formó en el año 1988 en un ambiente político de país muy agitado. Estoy hablando entonces que en esa época estamos en el narcotráfico, en el comienzo del paramilitarismo, también tenemos grupos de limpieza social, asimismo, estaba el movimiento estudiantil nacional fuerte, un movimiento que era contestatario a lo que había sido el Frente Nacional, que solicitaba, que exigía un cambio en la Constitución de 1886. Comenzaba también el proceso de paz entre el M-19 y el gobierno. Bueno, entonces estábamos en un momento de país muy agitado en esos años, 1988, cuando inicia el Instituto de Estudios Políticos, y para esa época en el país ya funcionaba el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el IEPI, el de la Nacho de Bogotá. Ese instituto comenzó a funcionar desde 1986 y tenía como propósito realizar una explicación o un diagnóstico académico sobre los factores institucionales y sobre la crisis a la que asistía en el país. Cuando hice las entrevistas con los profesores de la Universidad de Antioquia, lo que comencé a notar es que ahí dentro de ese horizonte de ideas, horizonte de posibilidades, como inspiración, aparecía el IEPRI para cuando ellos estaban pensando en el instituto que querían formar. Y entonces el IEPRI va a aparecer como una especie de oportunidad, como una inspiración para el instituto, en el sentido que el IEPRI les permitía imaginarse hacia dónde creían ellos que deberían conducirse los estudios sobre los estudios políticos en el país.
El IEPRI, en 2 años de trabajo, había consolidado un bagaje profesional importante y lo había hecho a partir de una formación investigativa previa de las personas que trabajaban ahí. Por ejemplo, estoy hablando de personajes como Eduardo Pizarro, León Gómez, Orlando Falsborda, Alfredo Vázquez Carrizosa, Francisco Leal Buitrago, Gonzalo Sánchez, Rodrigo Pardo, bueno, todos ellos hacían parte del IEPRI. Aunque los profesores del Instituto de Estudios Políticos de aquí de la Universidad de Antioquia, ellos reconocen que el IEPRI fue una inspiración, también reconocen que ellos no tenían tal interés en las relaciones internacionales como los profesores de Bogotá. Y quiero resaltar también que esa preocupación por las relaciones internacionales va a ser un tema importante dentro de la revista Colombia Internacional. Parece que es una preocupación de los profesores de la Nacional y también de los profesores de la Universidad de los Andes y seguramente de muchas otras instituciones. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que el Instituto de Estudios Políticos se va a formar en 1988 en un esfuerzo mancomunado de 4 profesores, Carlos Gaviria, de la Facultad de Derecho, y él va a ser el primer director del instituto. Tenemos también a la profesora María Teresa Uribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, William Restrepo Riaza, también de Derecho, y Fabio Humberto Giraldo, de Filosofía. Ese pequeño grupo de profesores contó con el apoyo de sus facultades y esas facultades donde trabajaban les dieron medio tiempo para empezar a trabajar en el instituto. Bueno, yo me preguntaba y traté pues como en las entrevistas con ellos de tratar de develar un poco qué unía a ese grupo de profesores. Y lo que encuentro, esas razones, yo las resumo de esta manera. Primero, encuentro que había sensibilidad por el tema que ocurría, por la situación que vivía el país. En un segundo momento, creo que también había un interés muy grande por comprender el conflicto y por orientar los estudios hacia una cultura política de la paz, que eso va a caracterizar el Instituto de Estudios Políticos, su idea de formación de cultura política para la paz. Y en último lugar, y muy importante, es el hecho de que ellos mismos se sentían atrapados en la confrontación ideológica en la que vivía el país por cuenta del conflicto. Sentían que habían muchas explicaciones ideologizadas desde el punto de vista de un movimiento político, fuera legal o ilegal. Entonces lo que estábamos era ante explicaciones subjetivas, ante meras opiniones sobre el conflicto. Entonces estos académicos los que pensaron era que había que hacer un corte epistemológico y comenzar a estudiar la política con criterio científico. El primer obstáculo entonces a vencer era precisamente la ideologización. A propósito, quiero señalar una anécdota y es que en los próximos días se va a presentar un documental sobre la vida de la profesora María Teresa Uribe. Pues como parte del programa de promoción de ese documental, la hija de la profesora, Marta Hincapié, escribió una nota y quiero compartirles un fragmento de esa nota que me parece, que no solo me parece muy bello, sino que me parece diciente para tratar de explicar esos escenarios en los que se forman los proyectos intelectuales y conocer las personas que están detrás de ellos. No había dicho, pero este trabajo también tiene pues como una base metodológica y una base procesual importante en la reconstrucción de las prosopografías de las personas que hacen parte de estos proyectos intelectuales alrededor del conflicto. Bueno, voy a pasar entonces a leer la anécdota, a leer ese pasaje que comenta la hija de la profesora María Teresa Uribe. Dice así entonces: cuando mi mamá me contaba el cuento de Caperucita y el lobo, me decía que lo conocido del cuento era que el lobo se había comido a Caperucita, que esa era la versión de Caperucita. Pero nunca nos preguntábamos por las razones del lobo. ¿Por qué un ser humano puede llegar a cometer un crimen atroz? Si nos preguntáramos por las razones que los llevaron a cometer ese acto, tal vez lo podríamos mirar distinto y empezar a entender sus razones. Coloco esta anécdota y la comparto con ustedes porque me parece importante en el sentido que recoge una visión compartida por los profesores fundadores del instituto. Yo creo que en ella hay una especie de filosofía de vida, hay una especie
de actitud crítica, una especie de actitud crítica, de una ética para enfrentar no solo el trabajo académico, sino un esfuerzo por comprender las razones del otro, por comprender las razones del lobo, por comprender las razones del victimario, y comprendiendo las razones del otro, comprender las propias y así transformarnos como sociedad. Y creo que esa es la visión del Instituto de Estudios Políticos. Claro, eso hay que analizarlo con más detalle, pero me parece que por lo menos en términos de su discurso y en términos de las ideas que ellos expresan, eso es lo que el instituto quiere. Durante los 2 primeros años del instituto, entonces se involucraron como investigadores Adriana González, Mauricio García Villegas, y para la maestría en ciencia política, que se inauguró en 1990, llegaron profesores de Bogotá invitados como Hernando Valencia Villa, como el profesor Francisco Leal Buitrago. Bueno, en 1991 el instituto inicia su grupo de investigación y en 1992 inicia la revista que va a llevar el mismo nombre del instituto, Estudios Políticos. Quiero detenerme un momento en los orígenes de la revista, pues para contar es que dentro de la historia intelectual y cultural, por mucho tiempo se tuvo la falsa idea que dentro de los proyectos intelectuales que se fraguan en reuniones muy formales, está esa idea, como que los proyectos intelectuales ya desde el principio comienzan acabados. Surge como esa idea, esa percepción un poco teleológica de que los actores sociales saben cuáles van a ser los resultados de sus esfuerzos y nos quedamos con la idea entonces de que los proyectos comienzan desde el principio, no que se construyen sobre la marcha. La historia nos muestra que suele ser todo lo contrario. Y lo digo porque hace unos días que sostuvimos entonces, tuve la oportunidad de hablar con el profesor Fabio Humberto Giraldo. Él fue el primer director de la revista Estudios Políticos, él fue director entre 1992 y el año 1996, y le pregunté directamente por el surgimiento de la publicación, y muy bellamente él respondía que nació como toda comunidad científica, por confluencia de intereses, por confluencia de voluntades, convergencias de tiempo y por asociación con espacios formales e informales de encuentro y de trabajo. El profesor me contaba cómo sentados en las jardineras de la Universidad de Antioquia tomándose un tinto, porque parece que el lunes era el día institucionalizado del tinto y de hablar de los sucesos del fin de semana, que este grupo de profesores habían pensado en la idea de publicar una revista académica. Entonces fue en esas condiciones de encuentro menos estructuradas, en condiciones más bien de un ambiente de amistad, de libre exposición de ideas, de colegaje, donde fue formulado ese proyecto. Hay que recordar también que las revistas académicas en Colombia funcionaron antes de que comenzaran a operar los modelos para la clasificación de calidad académica de antes Colciencias, hoy MinCiencias. Esos modelos comenzaron a operar más o menos desde 1996, pero entonces antes de que esos modelos comenzaran, las revistas académicas funcionaron en Colombia bajo las propias lógicas de las facultades y los departamentos y siguiendo pues un principio ético determinado por esas mismas facultades. El criterio del instituto frente a su revista era educar al consumidor de la política, es decir, educar al ciudadano común. Les interesaba entonces hacer difusión de su revista y hacer formación en cultura ciudadana, sobre todo porque el surgimiento de la revista está asociado con ese espíritu de cambio que tiene el país encarnado en la Constitución de 1991. Y había gran interés por parte del instituto en defender ese proyecto y en hacer pedagogía del mismo. Esa pedagogía, por ejemplo, ellos ya la habían comenzado con unas prácticas que ellos decían las prácticas de misiones a las regiones de Antioquia. Son unas prácticas que pagó la gobernación de Antioquia y lo que hacían era que los profesores del instituto iban hacia las distintas regiones de Antioquia para promover, para que la gente se apropiara de la Constitución. Ya luego en una reunión más formal, el director del instituto, William Restrepo Riaza, quien iba a ser ya el director del instituto para 1991, le entregó la dirección de la revista al profesor Fabio Humberto Giraldo y él se apoyó pues en los estudiantes, en los otros profesores, para que lo ayudaran a hacer las veces de comité editorial, comité científico y le ayudaran con las labores de corrección.
El profesor Juan Carlos Vélez, aquí ya se me fue la de Colombia Internacional, pero ya en un momento acabo con esta revista para pasar a la otra. El profesor Juan Carlos Vélez nos contaba entonces cómo la revista terminó siendo escuela para ellos, porque por vía de hecho se convirtieron en escuela de edición. Ellos empezaban a corregir los textos, comenzaban a leerlos, a hacer anotaciones y aprendieron mucho de ese proceso. Es muy bonito escucharlos decir, por ejemplo, que ellos no sabían cómo hacer revista, no sabían editar, solamente sabían que eran buenos editores. Y ahí entonces está la pregunta de cómo hacer revista. Y voy a hablar un poco entonces del funcionamiento para que conectarnos más con ese mundo de la edición académica. ¿Cómo hacer revista? Pues resulta que en Colombia, en estudios políticos, los primeros artículos que se publicaron por pedido. Me explico, pues el instituto tenía muchas investigaciones en curso y tenía material para publicar, pero en muchos casos ese material se agotaba, no era suficiente. Entonces el profesor editor le pedía a sus colegas que por favor escribieran artículos para la revista o que les pasara textos que ellos ya habían escritos para publicarlos. Y una vez los obtenía, pues los repartía entre la gente del instituto para que entre todos los corrigieran. Entonces quiero hacer énfasis en una característica que he notado de las revistas académicas en la década de 1980 y en la década de 1990. Y es que en esa época parece que las revistas contaron con grandes dificultades para conseguir los textos. Los autores y los textos se acababan y en muchas ocasiones eso fue la consecuencia, que las revistas se atrasaran. Una revista como Estudios Políticos, o sea, primero salía anual, luego en 1997 comenzó a ser semestral, luego trimestral y en la actualidad es cuatrimestral. Bueno, entonces no les era posible planear la revista. Yo me imagino que los editores de hoy dirán que es muy difícil garantizar calidad si uno previamente no tiene los textos y no ha hecho todos los procesos editoriales, pero aún así en esa época, en la década de 1980, los profesores publicaban revistas de gran calidad bajo esas condiciones. No había entonces muchos interesados en publicar como hoy. Había una práctica que también es interesante y es que las facultades inventaban simposios y congresos con el fin también de garantizar material para publicar en su revista. Y eso me recuerda también que esa idea de muchos intereses, que no habían muchos interesados para publicar en revistas en esa década, me recuerda la situación actual, que cuando uno abre la página web de estudios políticos, pues lo primero que ve es un aviso que dice 68% de rechazo. Entonces, bueno, estamos ante esta situación. Lo que yo creo y de la manera en que yo trato de explicarme es que realmente no había una tradición muy amplia de escritura dentro de los profesores de la universidad. Los profesores se dedicaban a la docencia, pero no escribían o propiamente no escribían artículos de revista, no estaban habituados a la escritura no hacía parte de los requisitos profesorales y tampoco puntuaban por tener cierto número de publicaciones. Entonces, esto yo creo que es materia de análisis para pensar en los cambios del estatuto profesoral y pensar en los cambios del estatuto científico. Yo me preguntaba, entonces, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir hoy para que a alguien se le pueda calificar de académico? ¿Qué es por lo menos lo mínimo con lo que debe cumplir para que se le pueda calificar de académico? Y hoy, para que sea así, entonces se requiere que uno haga parte del Sistema Nacional de Investigación, entonces que uno tenga su CBLAC. Se requiere que publique en revistas indexadas, en Scopus o en Web of Science. Y se requiere también que los artículos que uno publica sean referenciados por otros autores. Entonces, la edición académica nos muestra, y en su relación con el mundo académico nos muestra, es que estamos ante una nueva forma de ser académicos. Y no estamos muy lejos también de esos escritores de literatura, en el sentido en que aquí, ese escritor académico, aquí se cumple también con una posición de reconocimiento basado en el prestigio y justificada en cuanto tal. Bueno, en la década de 1990 va a aparecer, y también asociada pues a esa condición
también asociada a esa condición de que no habían pues como muchas personas interesadas, lo que hoy denominamos el fenómeno de la endogamia académica. Para 1980, para la década de 1980-1990, eso no estaba mal visto. No estaba mal visto que una revista fuera alimentada por las mismas realizaciones, por las mismas producciones de las personas que trabajaban en su instituto o en su facultad. De hecho, los profesores hablan de la revista en esos primeros años como el órgano del instituto. Hoy los criterios de calidad científica evalúan negativamente la endogamia y lo que yo creo es que por esa vía le dan fuerza a la idea que lo que viene de afuera es mejor y habría que pensar de una manera más detenida en esa condición de la endogamia, porque yo no encuentro que esos primeros números de la revista Estudios Políticos ni que la revista Colombia Internacional sean menos académicos porque fueran alimentados por sus propios profesores. En cuanto a la recepción de los textos con destino a la publicación, los artículos llegaban en esa década, 1980-1990, a máquina de escribir y los estudiantes de esa época se acuerdan que muchos de sus profesores escribían a mano los artículos y luego se los dictaban a las secretarias o luego ellos mismos los escribían a máquina. El profesor editor o profesor editor, que es el título que recibe dentro de las universidades el profesor que asume las tareas de edición de revista, por lo menos en el caso de Estudios Políticos, en un primer momento le tocó pues encargarse, voy a decir pues de todo. A partir del segundo número, el profesor Fabio Humberto tuvo la posibilidad de tener un auxiliar que fue la profesora, quien hoy es profesora del instituto, Daisy Hurtado, que trabajó con él como auxiliar de edición. Bueno, el profesor nos contaba que él tuvo que aprender de la experiencia de colegas sobre cómo hacer revista, cómo diagramar, cuál era el número de páginas, después cotizar, elegir cuál era la tipografía donde iba a hacer el tiraje, verificar la calidad del papel, el gramaje, la textura. Bueno, me parece importante resaltar es que hubo un trabajo artesanal detrás de esas revistas, un trabajo artesanal del que no se cuentan muchas cosas y del que hoy no nos imaginamos haciendo a otros editores. Claro, pues el proceso de hoy es mucho más racionalizado y mucho más especializado. Los editores de hoy se encargan, como los de antaños, de buscar artículos, evaluar procesos de revisión editorial, de los procesos de divulgación, pero además de eso, los editores actuales se encargan de colocar sus revistas en Publindex, de cumplir con esos requisitos, de cargarlas en Scopus o en Web Te of quedan 10 Science. minutos. 10 minutos, bueno. Y bueno, esas son como las actividades en las que ellos se encargan. Bueno, para seguir con esas listas de actividades que se encargaba el profesor editor en ese primer momento, el profesor debía estar verificando en la tipografía y aprobando la calidad del trabajo, debía también seleccionar el arte con el que iba a adornar cada una de esas revistas y debía solicitar derechos sobre las obras de las obras que iban a ser colocadas en la revista. Nos decía, por ejemplo, yo tenía que ir a recoger las revistas en mi carro, llevarlas al correo, enviarlas a los suscriptores de la revista, que fue una forma a través de la cual la revista consiguió financiación, y enviarla también al depósito legal. Bueno, una serie de actividades bastante amplias. Bueno, entre el año 1996 y 1997, la revista Estudios Políticos comienza su proceso de indexación, que lo va a realizar el profesor Juan Carlos Vélez, y mediante pues a un ajuste a la política científica de calidad va a garantizar nuevos autores y también nuevos lectores de la revista. A través entonces lo que nos dicen es que la revista fue empujada a la calificación científica porque de lo contrario no iba a recibir financiación. Y aquí se señala un punto importante relacionado con el público lector, porque la cosa es que mientras la revista se especializaba, su público lector cambiaba. Lo que nos damos cuenta es que la revista no tiene mucha certeza de cuál es su público lector, cuál es ese lector implícito.
Por ejemplo, estudios políticos a través de Open Journal System o a través de bases de datos electrónicas, se hace una idea de su posible número y a sus posibles lectores a través de las descargas, de las citaciones de los textos de su revista. En este caso, lo que yo digo es que se establece una equivalencia que bien podría ser falsa entre el número de descargas y lecturas o entre el número de citaciones o referencias de un artículo y lecturas. Los directores piensan entonces que sus lectores suelen ser estudiantes de la universidad, el comité científico, el comité lector, bueno, eso entre otros. Me voy a saltar aquí una parte pues de los lectores para tratar de abordar desde ya la revista de Colombia Internacional. Bueno, la revista de Colombia Internacional, de la que también les voy a mostrar a continuación entonces la revista para que ustedes las vean y un cuadrito con información sobre la revista, también es bastante interesante y nos coloca en otra lógica de los estudios políticos, nos coloca en la lógica de relaciones internacionales. Esta revista surgió en el año de 1985 como parte del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes y tanto la revista como su centro de investigación son hijos de los intereses compartidos de Juan Gabriel Tocatlián, de Rodrigo Pardo, de Fernando Cepeda Ulloa y de tres profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Desde la década de 1970, entonces, había gran preocupación en el país y en esto comparten también como esos ambientes de formación con estudios políticos, y es que en la década de 1970 había gran preocupación en el país por el tema de la política internacional, y entre esos entonces el papel que Colombia aspiraba a desempeñar en el mundo y también interesados en el tema del narcotráfico como parte del crimen transnacional organizado. Análisis político, entonces, se presenta como una perspectiva interdisciplinaria para tratar de abordar esos temas. Entonces, nace entonces en el año 1985 y se consolida como el primer instituto académico del país dedicado exclusivamente al análisis de los temas internacionales. Ahí concentraron dentro de esa etapa inicial los fundadores, que son esos tres profesores de la Escuela de Derecho que ya dije. Se concentraron básicamente en dos actividades. La primera, en la comunicación con la ciudadanía, y me parece que hay que rescatar porque estos institutos sostienen que es importante esa comunicación con la ciudadanía y lo hacían a través del diario El Tiempo, donde cada domingo escribían una publicación en torno a la situación de relaciones internacionales de Colombia. Y un segundo proyecto al que se dedicaron fue su órgano de producción, que comenzó por llamarse, pues se llamaba desde el principio Colombia Internacional, pero al principio era más bien como lo que ellos denominan una carta semestral. Es decir, era un documento con 14 páginas en los que ellos hablaban, tenían artículos en los que comentaban sobre la situación del país. Y no tenía, por supuesto, la idea de consolidarse como una revista científica. Solamente hacia el año 1987 se deja de publicar esa carta semestral y los profesores del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, que ya habían crecido un poco en el tiempo gracias a la Fundación Ford, que había dado pues un auspicio para que el centro se consolidara, esos nuevos grupos de profesores junto con los fundadores hacia el año 1987 van a determinar que desean entonces constituir una revista científica y de manera taxativa se va a entender que el director del instituto va a ser el editor de la revista. En ese caso era el profesor Tocatlián. Bueno, eso es una característica también importante porque en las revistas académicas lo que empezamos a ver es que los institutos son los que aparecen como los editores, bueno, por lo menos en gran mayoría. Hacia el 2017 esa situación, esa condición va a cambiar para esta revista, donde se va a contratar directamente un editor que debe ser doctor en ciencia política, como un editor integral y exclusivo para la revista Colombia Internacional. También quiero decir que los editores que nosotros conocemos de esta revista, ninguno son editores pues de profesión, todos son académicos que se ganaron un espacio en este mundo del impreso. Durante la primera etapa de la revista contó con el
el apoyo de la Fundación Fundación Friedrich Ebert en Colombia y también con la Fundación Ford. Ambas fundaciones estaban muy interesadas en los procesos académicos que resaltaban el tema de las relaciones internacionales en Colombia y por esa vía entonces estaban subsidiando otros programas y otras revistas en América Latina. Subsidiaron a la revista Colombia Internacional durante los primeros 6 años. En este momento la revista tenía 4 secciones: Política Exterior de Colombia, Relaciones Económicas Internacionales, Política Mundial y Documentos. Bueno, la financiación de la revista parece haber estado a cargo de la universidad, menos pues en las ocasiones en las que ya les dije que algunas fundaciones auspiciaron ese proceso. Lo que nos muestra entonces esta revista, diferente a estudios políticos, es que desde sus inicios tuvo una conexión con Estados Unidos y con Latinoamérica, una situación que le permitió financiarse. La editora general del primer número de la revista, que va a salir ese primer número ya como revista constituida en 1988, es Patricia Pinzón. Y el comité editorial de esa revista, el comité editorial va a ser conformado por los mismos profesores del instituto, de ese centro de estudios políticos. Aquí volvemos otra vez frente a ese fenómeno de la endogamia, que respondo que no es un fenómeno malo, sino que responde simplemente a unas circunstancias, de las circunstancias de una época. Entonces, y vuelvo aquí también con algo que me parece importante resaltar, y es que si finalmente el gran problema de la década de 1980 y 1990 para los editores fue conseguir textos para publicar, después de la clasificación de las revistas, pasó a ser y sigue siendo, de acuerdo pues con los editores con los que tuve oportunidad de hablar, conseguir evaluadores para los textos. Es decir, comprometer por cada texto 2 académicos expertos en el tema para que en calidad de pares ciegos evalúen. Y la evaluación es un ejercicio difícil en Colombia, lo digo en el sentido de que implica tiempo de trabajo no remunerado para el académico que acepta ese encargo y entonces de esa manera quien evalúa el texto le toca sacar espacio entre sus propios compromisos para cumplir. Para terminar ya y para introducirme entonces a las conclusiones, termino con la revista Colombia Internacional diciendo que pues de acuerdo con el editor actual de la revista, que se llama Alejandro Cardoso, la revista tiene como 3 grandes momentos en términos editoriales. Uno entre 1992 y 1991, cuando la revista ya está bastante más elaborada, que empieza a ser impresa y distribuida por Tercer Mundo Editores. Y aquí en este caso también es importante decir que aunque ya la revista, claro, se declara académica y está más elaborada, ser más elaborada no significa todavía que tuviera un aparato crítico, ni sistema de citas, ni un tono académico-científico como hoy. Solo esos cambios de escritura los comenzamos a detectar a finales de la década del 90. Una segunda evolución en 1997, donde presentan números dedicados a temas específicos, es decir, la revista comienza a trabajar bajo la noción de dossier. Y otro momento es el año 2001, cuando la revista finalmente logra la catalogación en esos sistemas como Publindex, como International Bibliographic y otros. En el 2012 la revista ingresa a Scopus. Y finalmente en el 2013, cuando la revista también comienza en su versión electrónica. Entonces tenemos revista impresa y revista electrónica desde el 2013. En todo caso, esa aventura académica científica de las publicaciones periódicas a este nivel, lo que nos empiezan a demostrar es que con la especialización se transforma la edición académica, que se ve transformada también por esos modelos de clasificación y aparece una nueva división del trabajo, nuevos oficios y al mismo tiempo nuevas funciones. Si antes teníamos editores, correctores de estilo, coordinadores de revista, vamos a empezar a tener entonces especialistas en citas, vamos a tener especialistas en bases de datos bibliográficas o electrónicas y también diseñadores dentro del mundo de las revistas académicas. Bueno. Ya entonces voy a pasar a las conclusiones. Para concluir entonces, quiero recoger algunas de las ideas que mencioné a lo largo de esta presentación
a lo largo de la presentación de las revistas Estudios Políticos y Colombia Internacional, para que nos permitan pensar en torno a esas transformaciones y permanencias de la edición académica. Voy a hacer una presentación muy esquemática de cada una de esas ideas. No sé si me están escuchando, ¿sí? Voy a pasar a una presentación Juli, muy te estamos esquemática. escuchando. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entonces, la primera es la comprobación que detrás de estos proyectos de revistas académicas hay proyectos intelectuales y sociabilidades académicas. Lo segundo que quiero resaltar es la labor casi artesanal de los editores de antaño. Resalto también la idea, la sospecha que tengo a partir pues, de las conversaciones con editores y profesores, y es que no saben las revistas con mucha certeza quién es su público lector, es muy difícil saberlo, yo lo sé, y lo que se hace hoy es que sobre la base de descargas de documentos, de visualizaciones o de citas, se saca un cálculo de lectores, eso lo hacen también esas bases indexadas. Entonces las revistas a través de ellos pueden saber más o menos cuál es su número de lectores. Si en 1980 el problema era encontrar textos para publicar, en la década ya del 2000, cuando ya estamos ante el mundo de las publicaciones académicas de calidad y cuando a los profesores se les exige ya la escritura de artículos publicables, lo que empezamos a ver es la dificultad de los editores para encontrar evaluadores de esos textos. Una segunda idea, y es que a medida que se especializa una revista, su público lector parece cambiar. Y hablamos ya entonces de la constitución de cambiar como de un público más popular a un público más especializado. Ese público más especializado se parte de la idea de que tiene una posición simétrica, es decir, que tanto el lector como autor comparten los mismos lenguajes y comparten los mismos saberes. También pienso que las revistas y los editores tienen estrategias para atraer al lector. Por ejemplo, regalar la revista es una forma de atraer a los lectores, ponerlas como material de lectura para las clases o la revista digital o las formas de distribución que se hace en la revista. Una buena distribución también puede generar, puede ser parte de las estrategias de búsqueda de lectores. Bueno, los editores no son propiamente editores de profesión, sino académicos que se hicieron una parte dentro de este mundo de lo impreso, la condición del fenómeno de endogamia que aparece allí, y una edición elaborada que no significa todavía aparato para 1980 y 1990, hablamos de edición académica, pero en esa edición todavía no aparece aparato crítico, ni sistemas de citas, ni tono académico científico, como lo pide hoy, por ejemplo, Publindex. Entonces, ya voy a cerrar con una última idea, un minuto más. Y me digo es, ¿cómo no pensar que todo este proceso modela o interviene en aquello que puede decir un académico? En la forma en la que lo dice, en los soportes materiales de sus ideas y en los públicos que reciben sus ideas. Entonces, me hice una anotación, una nota personal. Esta es lo que estoy pensando en este momento sobre el trabajo que estoy realizando. Y es la idea que tengo, pero seguramente esa idea se puede transformar en el tiempo. Y lo que me pregunto es lo siguiente, sobre un tema que me interesa de manera particular y que tiene que ver con la pregunta por la relativa distancia entre la escritura académica y el proceso editorial, y que nos interesa en el marco de la investigación entre historia intelectual y los intelectuales que hablan del conflicto. Me estoy preguntando entonces por esa relativa distancia entre la escritura académica y el proceso editorial. Y digo así, que frente a la pregunta de Pierre Bourdieu, pensando en el caso literario, si hace el editor al escritor, yo voy a tratar de reformular esa pregunta, y la pregunta que me voy a hacer en este caso es, Publindex, Scopus, Web of Science, como esas bases de datos hemerográficas de recursos que analizan y evalúan el rendimiento de la investigación en términos críticos, en términos científicos y en términos académicos, hacen al escritor académico. Entonces, Publindex, Scopus, Web of Science y el editor que hace que se cumplan los parámetros de esas bases, hacen al escritor académico. Yo creo que esas bases hemerográficas
perfilan lo que es ciencia o por lo menos una idea contemporánea de lo que es la ciencia, intentando imponer sobre la fuerza de prestigio sus formas de citación, indican una extensión, unas formas de referencia, unas palabras claves, unos resúmenes en otros idiomas. Una imposición autolegitimadora y canonizante de su propia propuesta. Lo que se encuentra en las políticas editoriales bajo la rectoría de esas bases hemerográficas es un esfuerzo por homologar el lenguaje, diferente a lo que uno podría encontrar en la edición literaria, que lo que piensa es en diversificarlo. Y en un esfuerzo también por especializar los contenidos, algo que sin duda pues ha resultado ventajoso o que es una ventaja en el marco de la edición. Creo que sí es una ventaja homologar los lenguajes y especializar los contenidos. Pero de todas formas me pregunto, ¿es posible pensar que estas formas realmente se impongan sobre la escritura del académico y lo modelen o lo constriñen? Y yo pienso que sí, pero puedo cambiar luego de opinión. Quiero presentar un ejemplo con el propósito de poner a prueba lo que digo, y es que las primeras publicaciones de una revista como Estudios Políticos, que se caracterizaron por ser ensayos cortos de filosofía política, estábamos hablando de no más de 10 páginas y de referencias que aparecen en el cuerpo del texto, y de esa manera pues la citación se minimiza, no traen resúmenes y no traen palabras claves. El instituto quería que su revista fuera popular, y quienes escribieron esos primeros textos fueron profesores fundadores del instituto y de algunas de otras facultades de la universidad. Muchos de esos profesores que escribieron esos primeros textos, una vez la revista se indexó, desistieron de escribir en ella, un proceso de autocensura. Y la situación se explica más que por una cuestión de falta de adaptación, es por una comprensión diferente de lo que era ciencia y de a quiénes debía servir la ciencia. Es decir, una explicación de ciencia por su función social y su contenido ético. Los científicos que escriben hoy en las revistas lo hacen para públicos especializados, nosotros para todo el mundo. El riesgo de nosotros, la ideologización. El riesgo de los otros, perder el público y olvidar hablarle a la sociedad. Esas eran las palabras que nos dejaba el profesor Fabio Humberto Giraldo. Entonces, con eso cierro la exposición. Nuevamente mi agradecimiento para Ana María, para el grupo de investigación, para el sistema de bibliotecas y para las personas que asistieron. Muchas gracias, Juliana. Creo que ya te compartieron las preguntas, no sé, porque hay algunas, entonces te escuchamos. Listo, permíteme por favor para ver las preguntas. Sí, aquí las estoy viendo. Voy a subir un poco la pantalla del computador para leerlas mejor. Entonces, aquí está Cecilia Taborda, que nos saluda y dice, pero según la reparación administrativa en 1967 no había conflictos en San Jerónimo y partes del pueblo de Medellín para no reparar víctimas. Espero que en la publicación del libro se mencione la verdad y no como nos parece porque se olvidaron de reparación. ¿Dónde y quién se quedó con los dineros de la verdad? Por favor. Bueno, no sé bien a qué libro se refiere Cecilia Taborda y de qué nos está hablando cuando habla de la reparación administrativa, pero bueno, de todas formas, creo que en la última hojita de mi presentación está mi correo electrónico por si de pronto me quisiera escribir. Bueno, del grupo de investigación. Muy interesante el proyecto, pues permite conocer las condiciones de posibilidad de las revistas, levantar una especie de archivo vivo y visibilizar su existencia. Una pregunta, ¿han recuperado información sobre revistas ajenas al circuito académico y al circuito de los medios de comunicación? Sería un trabajo... sería interesante un trabajo de comparación. No, realmente no hemos hecho ese ejercicio todavía. En primer lugar, lo que pensamos fue en revistas académicas y creo que sí es una buena sugerencia la que nos hacen y que sería interesante hacer esa comparación. Lo que nosotros comenzamos a hacer fue a revisar los contenidos directamente de revistas asociadas con los temas de estudios políticos y nos decantamos por las revistas asociadas con el tema de la ciencia política en el país. Entonces, estuvimos dando una revisión general a revistas como Controversia, como la revista del IEPRI y las dos revistas que ya presenté en este momento, pero no hemos hecho el ejercicio. Y sí es muy interesante porque aquí entonces se combinan
se combina el trabajo con las revistas desde un ámbito pues como para explorar las ideas en los términos de giro contextual que ya explicaba hace un momento, pero también para pensar en la materialidad misma de las revistas y asimismo complementarlo con esos actores vivos que son los profesores y los editores de esa revista que también nos permiten adentrarnos en lo que ha sido ese mundo de la edición académica. Bueno, entonces aquí también está Cristian Benavides que dice, ¿qué tan recurrente es que la vinculación de los miembros de los comités, comité editorial o científico, sea solo para cumplir requisitos exigidos por organismos como Publindex, pero que en realidad no tienen participación en la revista? Cristian, lo que yo me doy cuenta es que ese proceso depende de cada una de las revistas. Hay revistas en las que realmente los comités editoriales y el comité científico sí tienen una real participación y hay otras revistas en las que no es así. Sabemos que el comité editorial, sobre todo su función es evaluar y dar como sugerencias en los términos editoriales, y la científica es darle como ese estatus de objetividad, ese estatus científico a la revista. La gran mayoría de las revistas, y hablando con los editores, lo que nos cuenta es que son reuniones semestrales las que se organizan con estos dos grupos, generalmente cuando el editor tiene algunos problemas o cuando es necesario hablar sobre la política editorial de la revista. Pero yo creo que no se podría confirmar que tanto los comités científicos o como los comités editoriales sean solamente para cumplir con los requisitos exigidos. Creo que realmente en algunos casos se puede ver un trabajo importante entre el comité y entre el editor. Y la última pregunta es, ¿cómo van a estudiar las prácticas lectoras? Sí, ese es un tema también que nos preocupa bastante, pero yo no lo alcancé a decir ahorita y lo omití por cuestiones de tiempo, y es que lo que nosotros ya empezamos a hacer fue a localizar las prácticas, por ejemplo, de los profesores y de los mismos editores. Estuvimos preguntándole a los profesores y a los editores cómo leen y cuál ha sido su relación, por ejemplo, con las revistas. Hay un punto muy interesante en la entrevista. Nosotros estuvimos hablando con el profesor Juan Carlos Vélez y el profesor nos decía que de su época de estudiante, él recuerda la lectura sistemática de revistas y que leían las revistas como si fueran libros. Entonces yo me preguntaba también, y me parecía muy interesante porque me preguntaba, ¿cómo leo las revistas? ¿Cómo es la forma en la que yo he hecho esas lecturas? Y yo encuentro que yo hago una lectura utilitarista de las revistas, que simplemente selecciono y leo el artículo que me interesa, y en esa medida también me preguntaba, bueno, si he hecho lecturas fragmentadas de las revistas, eh, cuando las revistas las tengo en impreso, si las tuviera o las he tenido en calidad de revistas digitales, pues creo que se ve como mucho más fragmentada esa lectura. Pero estudiar las prácticas lectoras entonces para nosotros en este momento constituye pues una prioridad, porque esa es la forma en la que vamos a mirar cómo se recepcionan esas ideas también de los intelectuales. Y por ejemplo, en el caso de los impresos del conflicto, hemos también planeado mirar como las reseñas que se hacen en los diarios sobre esos materiales. Por ejemplo, sobre el libro de la violencia en Colombia, se han encontrado ya algunas reseñas en los diarios, en El Espectador, en El Tiempo, y creo que eso también nos va a permitir encontrar a ese público lector y entender las prácticas lectoras. Hay otro punto que también creo que puede ser importante desde la revista, y es pensando en las reseñas. Estas dos revistas que nosotros trabajamos y también las otras que pensamos trabajar presentan reseñas entre la parte de la estructura de sus revistas, y yo creo, estoy convencida que las reseñas sí pueden ser un referente muy interesante para mirar como esos intercambios, para mirar los lectores que se están leyendo y para mirar sobre todo cómo se están comprendiendo esas ideas que proponen cada uno de esos académicos a través de sus publicaciones. Yo creo que eso es lo que tengo para decir.
Ana María. Hola, Juli. Ya estoy aquí. Tenía problemas con el micrófono. Bueno, creo que no hay más preguntas. De nuevo te quiero agradecer y quería hacerte como una observación pues, que me parece muy valioso del proyecto de investigación porque creo que va a aportar en dos sentidos. Por un lado, a propósito de ese tema principal relacionado con el conflicto, pero también relacionado con las prácticas asociadas a la producción de las revistas académicas. Y creo que de ese proyecto también pueden salir observaciones que en general podrían alimentar los procesos no solo de las revistas de la universidad, sino de otras universidades también. Que es muy interesante todo lo que estás levantando acerca de esa, como la denominan algunos estudiosos de las revistas, de esa geografía humana, y qué envidia poder tener acceso como a esos procesos, porque están vivas las personas o pueden entrevistar a las personas cercanas a los procesos de fundación y de desarrollo de las revistas. Muy valioso ese trabajo de recuperar la experiencia y ese como detrás de cámaras de la producción de una revista, que quienes hemos estado a cargo de una revista académica sabemos que es bastante complicado, pero a la vez es muy gratificante. O sea, es un trabajo a veces muy oculto, pero a la vez muy interesante. Entonces, los felicito Juliana y al equipo con el que trabajas, porque sé que es un equipo conformado por varios investigadores. Bueno, y ojalá después te podamos escuchar a propósito de los avances y ya los resultados del proyecto. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la cátedra. Muchas gracias, Ana María, por la invitación a la cátedra. Muchas gracias también por tus comentarios. Sí, yo también espero que más adelante haya una oportunidad para presentar los avances del trabajo. Quiero recordar también, y como lo dije hace un momento, que escuchando las intervenciones de mis compañeros en la cátedra, lo que me daba cuenta también era como ese llamado a la necesidad de hacernos una historia de la edición académica. Creo que es un tema que nos falta, que es prioritario y bueno, creo que esta es una primera invitación para que sea posible. Y agradezco mucho entonces nuevamente a todos los que asistieron y gracias por la invitación. Bueno, hasta luego y muchas gracias. También me uno al agradecimiento al público y a las personas que permiten la cátedra. Hasta luego, los esperamos la próxima semana, que vamos a hablar de ediciones Espiral.